Día al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, el maestro Paco Cruz, autor de una larga lista de libros en sus más de 47 años en el periodismo. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y ya está listo para hablar sin censura. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va, maestro? Vicente, ¿cómo estás? Justo dices tú, el filo del mediodía, las 12:01 de la tarde, Vicente. Buenas tardes. Fíjate, déjame, antes de que tratemos otros temas, hacer a Noroña, presidente del Senado, hay que decirlo, o de la mesa directiva del Senado, hace una observación bien importante. ¿Por qué? Y yo la añado con una pregunta: ¿por qué el PRI y el PAN, Movimiento Ciudadano incluso, no pueden rehacerse, no pueden reagruparse y caminan, yo digo, directito a la desaparición? Antes yo decía, me negaba a ver la desaparición del PAN por los dineros que hay atrás, pero hoy todo parece, y de acuerdo con las encuestas, la mayoría de las encuestas serias, que el PRI y el PAN van camino a la debacle. ¿Por qué pasa eso, Vicente? ¿Y por qué no pasa eso con Morena, más allá de que esté muy sólido? Bueno, primero porque nacen de procesos diferentes. El PRI nace como un partido del poder, para el poder, y a partir de la cúpula del presidente, del jefe máximo, se tomaban todas las decisiones. Una vez que desaparece el presidente de la República, el PRI empieza a dar tumbos, empieza a tambalear, y Zedillo pues prácticamente les entrega todo, y después regresan con Enrique Peña Nieto, pero la verdad es que Enrique Peña Nieto era un tipo incapaz, era un tipo que andaba en otras cosas, más en el jet set, más en las cosas bonitas, jefe máximo. Y yo digo nunca porque difícilmente vamos a tener un presidente priista de nueva cuenta. Y luego, mira, el PAN, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si bien en el 38, 1938, 1939, nace como un proceso aparte, un proceso de un grupo de personajes conservadores que nacen como oposición, está bien, pero en el momento que los corrompe Carlos Salinas de Gortari, el PAN llega al poder sin tener que pelear, sin tener que luchar, sin nada. Llega como una concesión, recuerdas, lo llamaban las concertaciones, llegan así, y así que no tuvieron que luchar por el poder nunca más. Nunca más. Es una cesión gratuita de Carlos Salinas de Gortari, luego de Ernesto Zedillo, y así se van. Y lo que nunca imaginaron es que les iba a salir en el camino un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que crea un movimiento desde abajo, desde las bases, y ese movimiento los aplasta, así que no saben cómo salir por todas esas condiciones, y están condenados a ¿qué? A desaparecer, Vicente, a desaparecer absolutamente los dos partidos. Y luego, si tomas en cuenta que si alguno de estos partidos perdón, organizaciones de derecha o conservadores que solicitaron registro de partido político, logra ganar su registro y tiene recursos, le va a quitar militantes al PRI, le va a quitar militantes al PAN, así que en el 30 sí podemos estar viendo la desaparición del PRI y la desaparición del PAN, o en el último de los casos, la desaparición del PRI, esa es inevitable, y quedar el otro partido, el PAN, como un partido marginal ya para el resto de su historia, Vicente. Entonces, esa es la historia de por qué el PRI y el PAN no se pueden rehacer, no se pueden reagrupar, porque nunca tuvieron que luchar por el poder, Vicente. Buen punto, mi querido Paco. Oye, Paco, perdón que te pregunte y que te pida ayuda para entender la magnitud de lo del campo de exterminio en Jalisco. Es un tema muy delicado, pero ya se habla de que habrían sido incinerados eh, más de 1,500 cadáveres en este lugar. A ver, Paco, carambas. Y Enrique Alfaro tan campante mandando fotos de sus vacaciones.
Sí, Vicente, tú recuerdas ayer, las dos diputadas de Morena, una local, la otra federal, Itzel y Ceci, que la verdad han sido muy claridosas con este tema, recibieron las fotos y luego ya las vi, de Enrique Alfaro en los Alpes suizos, divirtiéndose cuando el Estado se está incendiando. Bueno, mira, hay varios, anotaciones que hacer primero, Vicente. Esto se enmarca en en las de delincuencia o para asociarse con la delincuencia organizada y criminales que impusieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Podemos ir más atrás, pero dejémoslo en ellos dos. Ellos impusieron esas políticas de sociedad con los criminales y esa sociedad incluía aplastar al enemigo, aplastar, hacerlo cenizas, y dividirse las ganancias. Si había un cártel en Los Pinos, bueno, eso ya quedó demostrado. La condena de Genaro García Luna es clarísima. Si Peña Nieto era un narcotraficante, yo lo dije en 2009, era un narcotraficante y así operó este país. ¿Cuántas masacres en el gobierno de Felipe Calderón? Por lo menos 72, sin incluir la de los niños de la guardería ABC. Y Peña Nieto, pues ahí iba por ese camino, pero recuerda, teníamos Tlatlaya, que es muy representativo, fusilamiento de un grupo numeroso de campesinos, y tenemos Ayotzinapa, que es el caso más emblemático después del 68, después del 71, desaparición de estudiantes, maestros, activistas. Así que tienes a dos presidentes que colaboraron, que se asociaron con el narco y para meter miedo en una sociedad. Y en eso se inscribe, mira, no solo hemos hablado solo de Alfaro, Enrique Alfaro Ramírez, no. La verdad es que si cuando haces un seguimiento, el campo operaba por lo menos desde 2012. Y tú recuerdas cuántas veces Enrique Alfaro Ramírez decía, aquí no entra la Guardia Nacional. El deber del Estado, yo fui elegido como gobernador y me corresponde cuidar la seguridad del Estado e impedían el ingreso o la cooperación con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Marina. Así que podemos en ese contexto seguir la creación de este campo que no es único. Recuerda, había en Tamaulipas también. En Tamaulipas, había en Guanajuato, en Veracruz, es decir, era una política emanada de la presidencia de la República. Y luego, si en Jalisco lo podemos ir, Aristóteles Sandoval Díaz, recuerda, él lo asesinaron el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. Era la madrugada, y todos los caminos llevaban a la mano del nuevo gobernador en esa época, Enrique Alfaro Ramírez. Uno priista, Aristóteles Sandoval Díaz, el otro de Movimiento Ciudadano, y desde esa época se advertía que era una lucha por controlar las bandas de corrupción al interior del gobierno, por el tráfico de drogas y por controlar los ingresos del crimen organizado, que no era exactamente lo mismo que el narcotráfico. Así que en ese contexto se da el asesinato de Aristóteles Sandoval. Y es escandaloso y se queda finalmente allí, y en 2012, 2013 empieza a haber indicios de que Cártel Jalisco empieza a negociar con, con Enrique Alfaro Ramírez. Y Enrique Alfaro Ramírez les abre todas las puertas. Hay todo. En 2013 yo advertí, en 2023, discúlpame, yo advertí que, que se presentaba un libro en la Feria del Libro de Guadalajara, el amo de Jalisco, y en ese retrataban. Prácticamente el libro retrata toda la corrupción de Alfaro Ramírez, las ligas con el narco, cómo controlaban al poder judicial del Estado. Así que había evidencias de todo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues finalmente la Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo todo el tiempo del mundo
para actuar, para crear campos de entrenamiento, para crear cementerios clandestinos. Si recuerdas, hubo un momento, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, se habló de que este país era un un panteón clandestino, se decía, gigantesco. Así que desde entonces había, pero los gobernadores hoy todavía ve, entrar a Guanajuato es más complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde Diego Sinué se impedía la colaboración con la Guardia Nacional y con el Ejército. Así que por eso no debe sorprendernos que eso, ¿recuerdas los tráileres con los 200 cadáveres que circulaban en las calles de Guadalajara? Pero también en el gobierno de Aristóteles se habló lo mismo y entonces tenían una déficit o tenían 5,000 cadáveres allí. Un problema gravísimo que después no lo quisieron resolver, no lo entendieron, pues claro, por esa sociedad con el crimen organizado. Y se empezó a dar un subregistro, como decían ayer Cecilia Márquez, la diputada, lo decía ahí, se empezó a dar un subregistro, pero Itzel también lo dijo, un subregistro de desapariciones. Y recuerdas las respuestas de los gobernadores, porque Aristóteles era igual. Así que debemos entenderlo como una política de complicidad de los gobernadores, en este caso, Aristóteles Sandoval, que ya se murió, bueno, lo asesinaron en diciembre de 2020, y de Enrique Alfaro Ramírez, pero también de Pablo Lemus Navarro, que hoy es el gobernador. Recuerda, él fue alcalde de Zapopan, fue alcalde de Guadalajara, dos de los municipios más violentos de este país, cuántos de estudiantes desaparecidos, incluidos de cine, que se hizo un escándalo. Así que en eso se debe incluir este campo de exterminio entre Chuitlán, ahí en Jalisco. Era una complicidad de los gobernadores, primero Aristóteles Sandoval, después Enrique Alfaro Ramírez, y nunca lo entendieron por qué, y por eso la necesidad de imponer un sucesor siempre, porque te va a cuidar a las espaldas. Esto se le salió de control, y qué bueno, pero ninguno, ni Aristóteles, ni Enrique Alfaro, ni Pablo Lemus entraron con los ojos cerrados a gobernar a Jalisco. Ya sabían lo que había, sabían que el cártel Jalisco Nueva Generación era un grupo poderoso y a él se aliaron. A él se aliaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo importante ahora es que Pablo Lemus le dé la cara, pero que dé la cara Enrique Alfaro Ramírez, que se fue como si nada, dejando un río de sangre, un río de masacres y campos clandestinos. ¿Cuántos vamos a encontrar? ¿Cuántos van a encontrar? Pues no lo sabemos, pero debe ser investigado, pero él debía dar la cara en este momento, Vicente. Pero en resumen, ¿cómo debemos entenderlo? Como una política de Estado, de sociedad de los gobernadores, con grupos criminales, y ese es el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todavía ando viendo. ¿Cuántas masacres le contamos? San Fernando, los golpes que se convirtieron en su cártel desde dentro de la policía. Era una policía élite que peleaba la plaza del secuestro, la extorsión, narcotráfico, hasta robo a casas habitación, Vicente. Así que así debemos entender este campo de exterminio, que no son 200 o 300 personas, pero aunque fueran 200 o 300, 1,500 personas pueden ser. Y eso es una locura. Y si tomamos en cuenta lo que dijo la presidenta, que desde septiembre la Fiscalía General de Jalisco resguardaba ese predio, que son 10,000 metros cuadrados más o menos, eso todavía hace más grotescamente grave este problema, Vicente. Oye, Paco, y entendiendo esto que de Jalisco, entendiendo que Jalisco está en el top 3 de los estados con más violencia, ¿por qué la intentona de derrocar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y no se habla de lo mismo en medios de comunicación, por ejemplo, de Guanajuato, en donde gobierna el PAN, de Chihuahua, donde gobierna el PAN, o de Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano, que son los tres principales estados con este problema de violencia? Después viene Sinaloa, pero ya parece más que evidente esta campaña contra Rubén Rocha Moya, así lo entiendo, salvo que tú digas otra cosa, maestro.
No, Vicente, debemos entender el golpeteo, porque es una campaña mediática de golpeteo intermitente contra Rubén Rocha Moya. Debemos entenderla en el contexto de que el dinero que los gobernadores de oposición, la de Chihuahua, que está documentado que le entrega, pero decenas y decenas y decenas de millones de pesos a la gran prensa o a la prensa tradicional. El gobierno, tú recuerdas el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, hasta le pagaba a Krause por escribir cosas bonitas de él. El de Guanajuato era igual. Es decir, hay un control económico sobre la prensa y eso permite que los viejos periodistas pues reciban la orden de golpear a quien, al gobernador de Sinaloa, y se concentren en Sinaloa y se olviden de estas cosas. Sí, a nosotros algunas veces hemos señalado, ¿y por qué no Guanajuato, que es un estado violentísimo? ¿Por qué no Chihuahua? ¿Por qué no Jalisco? Pues porque no les interesa, porque reciben dinero. Ya está documentado. Aquí en algunas veces hemos mencionado cuánto les entregó Maru Campos, cuánto le entregó a la prensa. Hay que ver a toda la prensa. Es decir, lo que yo te decía, y volvemos a lo mismo, es una política de Estado que permite encubrir a culpables, y los periodistas mientras reciban, o los dueños de los medios mientras reciban, pues no van a escribir nada de Guanajuato, no van a escribir nada de Chihuahua, no van a escribir nada de Jalisco, o van a escribir lo mínimo que se pueda hasta que salgan cosas como el campo de exterminio. Es un problema económico. Y por otro lado también, ¿por qué golpetear a Rubén Rocha Moya? Mira, salvo que él se tiene que defender solo. Es un problema político, no se trata que nosotros lo defendamos, no, es un problema de ellos y tiene que defenderse, pero que sí hay una campaña sistemática para tratar de derrocarlo, sí. ¿Por qué? Por una razón, además del dinero, pues porque sería un triunfo, una bandera para la oposición. Derrocar, pegarle a un gobernador de Morena sería su máximo triunfo en este momento, cuando no encuentran no encuentran cómo acomodarse, no encuentran a dónde ponerse. Entonces derrocar a un gobierno, y por eso enfocan sus baterías en Rubén Rocha Moya, al margen de que pudiera, sin conceder, de que pudiera tener complicidades, de que pudiera tener problemas, pues eso lo tiene que demostrar la autoridad. Y mira, incluso nosotros como periodistas, ¿quieres trabajarlo? Pues ve y haz reportajes y presenta lo que ahora siempre decimos, evidencias, y así lo haces, pero hay una campaña mediática permanente. ¿Para qué? Para derrocarlo. ¿Por qué? Porque sería una bandera política y eso le daría aire a la oposición. ¿Se va a dejar Morena? Yo creo que no. Rubén Rocha Moya pues tiene todas la carrera del mundo, pero es un problema político, es un problema que le daría una bandera a la oposición y por lo menos les daría aire para respirar. ¿Lo van a lograr? Yo creo que no. Allá está, por eso está el ejército, por eso está la Marina, la Guardia Nacional, pero eso por un lado. Por otro, se le viene la carga ahora a Jalisco. Hay que ver si van a a exigir la renuncia de Pablo Lemus Navarro. Creo que no lo van a exigir y le van a cargar a quién, al Alfaro Ramírez. Pero hay una campaña contra él sistemática por cuestiones de dinero y por cuestiones de que se convertiría en la primera bandera política real de el PRI y del PAN, Vicente. Entonces, con eso tendría mucho para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a lograr? Yo estoy convencido que no, pero ese es el camino de la oposición y es el camino de la vieja prensa que vive pegada al dinero o a los recursos del Estado, Vicente. Paco, para cerrar, maestro, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hubo una decisión en torno a los dineros para las campañas que debe de regir a los candidatos rumbo a la elección de elementos en el Poder Judicial, dependiendo del cargo al que aspiren. Eso también, si gustas, tu comentario acerca de esto que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dejar fuera a Lenia Batres a la mala, creo yo, de una discusión tan importante como la que involucra a Ricardo Salinas Pliego, de las decisiones que se están tomando en este poder judicial rumbo al 1
de junio que claro que son relevantes para nuestro país. Paco, para cerrar tus comentarios. Fíjate, Vicente, nada más, antes de ese, te voy a hacer otro comentario, que hoy hay que decirlo, hay que darle crédito a quien merece, como siempre lo hacemos en Sin Censura. Hoy se publica una nota de primera plana en el sentido de que García Luna está confinado a las celdas de castigo, que no puede hablar con sus abogados, que no puede nada y que ha presentado una carta ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos, para denunciar que está confinado a las celdas de castigo. El hoyo lo llaman, y yo me pregunto, ¿y qué quería? Aquí lo dijimos, va a aguantar los castigos en una celda. Yo digo, dicen ellos, los abogados, que lo están castigando por nada, y aquí lo dijimos, lo van a mantener así lo van a ablandar, así lo van a hacer hablar, y así lo van a tratar, como al Chapo Guzmán. ¿Qué quería? Que lo llevaran a una heladería a comer paletas o helados. No, así lo van a tratar. Que se violan derechos humanos, aquí lo hemos dicho, ¿cuántas veces hemos denunciado o explicado que Estados Unidos es el peor país para violar derechos humanos? Es el que más viola derechos humanos, y no acepta recomendaciones ni castigos de nadie, así que lo van a tener en el hoyo por mucho tiempo, lo van a debilitar, lo van a intentar hacer lo que hacen con el Chapo, intentar debilitarlo mentalmente, que eso le pasa, los están confinados a un área lo que apenas se puede mover. Apenas, no en un área normal ahí en Virginia, sino en un área de castigo, en el que los hacen hablar. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? No sé, Vicente, pero García Luna no es un hombre tan fuerte como parece. Imagínate, después de arañar de arañar y soñar con la presidencia de la República de este país, con todo ese poder que tuvo, controlando a toda la prensa vieja, a los dueños de los periódicos, controlando al PAN, controlando a Felipe Calderón, ese hombre se redujo a un hombrecito que está recluido en una celda pequeñita donde apenas puede dar unos pasos, así que así van a enloquecer y así lo van a hacer hablar, Vicente. Y por otro lado, mira, para cerrarle, ¿qué está pasando? Bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, Vicente, la Corte va a dar sus últimos coletazos y van a ser fuertes. Y van a ser fuertes para proteger a personajes como Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Son sus últimos coletazos y tienen que ser, por lo menos tratarlos de hacer certeros. Es por el lado de los viejos ministros. Por el lado de la ministra Yasmín Esquivel Moza, yo tengo mi opinión y yo digo que además de que sí cometió un error, me parece que ella de obedecer o tratar de proteger a Salinas, creo que ella se montó demasiado pronto y torpemente a una campaña para llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que eso le puede costar muchísimo haber marginado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, le puede salir como un tiro por la culata. Sumarse a los viejos ministros no la deja muy bien parada. Hay que ver nada más a lo que se habla de ella en redes sociales, Vicente. Hasta yo, que no navego tantísimo, he recibido no sé cuántos mensajes en mi mensajería personal preguntándome qué pasó por ella, y yo digo, se adelantó demasiado, hizo un movimiento torpe, mal aconsejada, y esto verdaderamente sí la puede bajar de la presidencia de la Suprema Corte. Incluso me atrevería a decir que si las campañas se mantienen en redes, la ministra Yasmín Esquivel Moza puede no llegar a la Suprema Corte de Justicia, así que y aliarse por lo que sea, aunque sea momentáneamente, a personajes tan desprestigiados como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que no es un magnate que tenga una buena figura o reputación hacia los mexicanos, eso le puede costar muy caro. Y luego ir a un canal de TV Azteca, pero además a donde nadie la ve, pues eso te dice cómo la ve Ricardo Benjamín Salinas Pliego, como algo pequeñito que se puede comprar o que se puede vender o que se puede disminuir. Y es un error táctico. Es un error táctico. Yo digo que lo hizo, por lo menos eso pienso, buscando, porque la justificación que da
para vetar a la ministra de ese asunto es torpe, porque entonces, pues ya César Mira lo argumenta bastante bien. Ningún ministro podía tratar ningún asunto porque todos votaron, marcharon, incluso la ministra presidenta contra ¿cómo se llama? Contra la reforma al poder, la reforma constitucional al poder judicial. Sí que la justificación que da la ministra, la ministra Yasmín Esquivel Moza es torpe, es adelantada, y la asociación con Salinas Pliego también es torpe y le puede costar, incluso de mantenerse las campañas, le puede costar llegar a la Suprema Corte. Y recuerda, estamos a bien poquito, y en ese contexto es que acaban de autorizar anoche en el Tribunal Electoral ampliar los márgenes para financiar las campañas, autofinanciar, porque eso va a ser un autofinanciamiento de los candidatos a ministros, a magistrados y a jueces, y lo que determinó el tribunal es que cada uno tenga un tope diferente, porque lo habían puesto igual para todos, 260,000 pesos más o menos, Vicente, lo acaban de diferenciar, y eso le va a dar un poco más de margen a los candidatos a la Suprema Corte, pues para tratar de poner sus ideas. ¿Qué va a pasar? Yo digo, mira, estamos marzo, abril, mayo, estamos a 2 meses y medio de lo que van a ser históricas elecciones para elegir por primera vez al Poder Judicial. No todo, pero ahí se van a acabar las trampas, y yo digo, ya se le acabó su domingo a la Suprema Corte, aunque va a dar sus coletazos como para marginar a la ministra Lenia Batres Guadarrama, Vicente. Querido Paco, maestro, voy a invitar a la audiencia de Sin Censura para que siga apoyándote, para que siga apoyando tus investigaciones y que siga generando más reimpresiones de tus libros por parte de la editorial. Libros como García Luna, El Señor de la Muerte, que está más actual que nunca por lo que nos acaba de mencionar Paco, que está en la celda de castigo, en una celda de castigo allá en Estados Unidos. Y Las Damas del Poder, porque acaba de reaparecer la gaviota y no quiso hablar de política en conferencia de prensa de su serie con la que regresa a la televisión Angélica Rivera. Los dos libros más actuales que nunca, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Paco, también que te apoyen en redes sociales, en donde te veo muy activo. Vicente, pues yo te agradezco como siempre, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, para cerrar esta semana que está bien, bien movida y nos acerca al 2 de abril con Estados Unidos. Muchas gracias, Vicente, un abrazote, hasta mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, mi querido Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Déjeme